Hermanos, gracias por vuestras oraciones. Dios en misericordia ha respondido y estamos en pie allí en North Bergen, porque Dios oye la oración de su pueblo a favor de los santos y de los ministros. Yo quiero pedirle por favor que busquen en sus Biblias Jonás capítulo 1. Voy a leer algunos versículos de este pasaje bíblico, capítulo 1, del versículo 1 al 6, y después recojo en el versículo 14. Vino palabra del Señor a Jonás. En el versículo 2 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos, y el Señor dispuso de un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te adoramos, tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra, eres santo, santo, santo. Te damos gracias por tus bendiciones y salvación en Cristo. Te suplicamos en esta mañana que tú capacites a tu siervo para enseñar tu palabra con precisión y aplicación. Te suplicamos también que tú des a tu pueblo reunido en este lugar percepción espiritual y toda capacidad para recibir tu palabra, que sea beneficiosa para todos nosotros. Te suplicamos que tú nos ayudes a entender algo del desvío espiritual. Ven pues y manifiéstate en medio de nosotros, en Cristo el Salvador, tu Hijo amado. Amén. Amén. El libro de Jonás comienza con la comisión que Dios dio al profeta.
Versículo 1 declara: levántate, le dijo Dios a Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Después se menciona la reacción del profeta al mandato de Dios, versículo 3. Pero Jonás se levantó. Hasta aquí estaba bien. Lo que sigue es lo que no estaba bien. Pero Jonás se levantó no para obedecer a Dios, sino para huir de la presencia del Señor. Se levantó para huir de aquel lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios se daba a conocer a su pueblo de una manera especial y redentora. Era el lugar donde Dios daba a conocer su voluntad y decidía la adoración de su pueblo. Era ese lugar importante de sus operaciones redentoras. La desobediencia y huida del profeta revela algo más profundo. Nos dice que este hombre de Dios se encontraba en un desvío espiritual. El mandato de Dios reveló que este desvío había tomado dimensiones mayores en el corazón de Jonás. Su resistencia a la voluntad de Dios, el no querer ir a Nínive por su exclusivismo racista y prejuicios, mostraba que no había armonía entre sus pensamientos y la voluntad de Dios. Él había permitido que la influencia política de sus días y los prejuicios de su nación endurecieran su corazón contra Dios, contra el plan de Dios. Se había olvidado de que Dios no está ahí para nosotros, sino que nosotros estamos aquí para Él. Estamos aquí para someternos a su voluntad, así como Él la revele. Este hombre de Dios se había apartado de Dios. Dios usó su palabra para revelarle a Jonás, para revelar a Jonás su desvío espiritual, corregirle y restaurarle. Hermanos, podemos manifestar un aire religioso y aún así no estar bien con Dios. La huida de Jonás de la presencia de Dios, es decir, no que él se pudiera esconder donde Dios no pudiera alcanzarle y verle, sino de ese lugar especial que Dios había escogido para manifestar su gloria y lograr sus propósitos salvadores en Cristo. La huida de este hombre de ese lugar, de la presencia de Dios, manifestó cuán lejos y desviado estaba el corazón del profeta de Dios. Este hombre había perdido la visión de Dios en su trono y la maravilla de su gracia salvadora a pecadores indignos. Hoy vamos a considerar el desvío espiritual del profeta. Particularmente vamos a estudiar la magnitud de su desvío. La magnitud del desvío espiritual de Jonás se puede apreciar cuando se considera a la luz de los grandes privilegios y las bendiciones que Dios otorgó al profeta. En primer lugar, Jonás gozó del privilegio de ejercer el oficio profético. El segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, habla de Jonás como el profeta de Dios. Habla de Jonás no como un profeta entre tantos profetas, sino como el profeta. Jonás desempeñó un papel y función muy importante en los asuntos religiosos y del Estado. Era su prerrogativa hablar con autoridad a los reyes y a la gente en nombre de Dios. Por otra parte, la experiencia de un profeta bajo el
pacto antiguo era diferente a la experiencia de la mayoría de las personas en el pueblo de Dios, porque según el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Estos hombres eran canales de revelación, eran receptores del mensaje divino, conocían los pensamientos de Dios y fueron capacitados para comunicarlos. ¿Quiénes eran los profetas? Charles Hodge correctamente dijo: la Biblia enseña claramente que un profeta es un portavoz, alguien que habla en nombre de otro, que transmite lo que dice ese otro. Por consiguiente, el hombre que ostenta el lugar del profeta de Dios es, mientras esa relación subsista, el portavoz de Dios, y sus palabras son las palabras de Dios. Dios, el Espíritu Santo, hablaba a los profetas y por medio de ellos. Los profetas sabían que eso era lo que Él estaba haciendo. Los profetas que vivieron bajo el antiguo pacto tenían un conocimiento especial que no era común entre los creyentes de la antigua teocracia. La relación especial que había entre Dios y los profetas les permitía a estos hombres gozar de una comunión íntima con la presencia de Dios que no era común. Jonás, por ser profeta, gozó de este privilegio. Él gozó del privilegio de ejercer el oficio de profeta. En segundo lugar, él gozó del privilegio de ser un siervo útil del Señor, un siervo útil que Dios usó en Israel. El segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, identifica a Jonás como siervo. Vamos a buscar ese pasaje bíblico. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás. Por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Efer. Este hombre gozó del privilegio de ser un siervo útil del Señor. La palabra hebrea, eved, traducida siervo, es un término que se usa frecuentemente en la Biblia y a veces se usa con un énfasis especial para identificar a un siervo ilustre del Señor. En este sentido, este término se usa para describir a Jonás. Versículo 25, Jeroboam restableció la frontera de Israel conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo. ¿Quién? El profeta Jonás. La palabra siervo en este contexto describe el carácter de Jonás. Él era un hombre que servía a Dios, tenía un corazón de siervo. Esta es una característica noble. Habla bien de la persona y del carácter de Jonás. Antes de su desvío espiritual, esta palabra describía muy bien el carácter piadoso de este hombre. Hablaba de la lealtad de Jonás hacia Dios. Recuerden que él sirvió al Señor en un tiempo cuando no era popular servir a Jehová. No era popular identificarse con el Dios de Israel.
Aunque su servicio al Señor pudo haberle costado la vida, aún así Jonás no dobló sus rodillas delante de Baal, más bien sirvió a Jehová. Dios honró el ministerio de este hombre en el reino del norte, cumpliendo la palabra que Jonás había hablado. El cumplimiento de la profecía de Jonás sobre la frontera de Israel echó raíces tan profundas en el corazón de muchos en Israel que esto les ayudó a recordar el ministerio beneficioso de este siervo de Dios. Dios, por medio de Jonás, ministró a su pueblo y extendió su reino. La memoria del ministerio de este hombre perduró por muchos años en Israel. Otro de los privilegios de Jonás fue vivir en la presencia del Señor. Este hombre vivió en la presencia del Señor. Él vivió en aquel lugar que Dios escogió como centro principal de su actividad redentora. Allí Dios habló al profeta, allí Dios lo fortaleció, lo colmó de dicha, paz y gozo. Allí el profeta fue testigo de la actividad divina. Nosotros, hace muchos años atrás, estuvimos presentes cuando Dios de una manera especial se manifestó en la iglesia de Trinity Baptist Church. Añorábamos estar allí, deseábamos estar allí, y allí nos reuníamos con expectación, anticipando: Dios va a venir, tenemos que adorarle. Y la palabra de Dios era predicada, proclamada, explicada y aplicada de una manera especial. Dios estaba en ese lugar y qué gran bendición fueron aquellos días para nosotros. Hermanos, Jonás se encontró en la presencia especial de Dios. En esa presencia que ustedes conocen cuando por medio de su siervo que Él ha colocado en este lugar, la palabra de Dios viene con gracia y con poder a vuestras vidas. Y nosotros entendemos por la iluminación y operación del Espíritu, al haber entendido la exposición de la palabra de Dios, que Dios nos ha hablado a nosotros por medio de su siervo. Este lugar es un lugar especial. Jonás se encontraba en un lugar bien especial. Pero Jonás dejó de gozar de la presencia del Señor cuando huyó a Tarsis. Algunos comentaristas dicen que Tarsis estaba en España. Probablemente era un lugar para venir de vacaciones o refrigerio. Aquel hombre dejó el lugar donde Dios se manifestaba con gracia y poder y huyó de esa presencia de Dios. Jonás gozó también de conocer el llamado de Dios. Él conocía que había sido llamado a glorificar y servir a Dios en un tiempo difícil, con sus retos y desafíos peculiares. Él entendía que Dios le había llamado a glorificarle, a representarle y a desempeñar una misión importante en el propósito redentor del Señor en Israel.
El reconocimiento de tal llamado ayuda al siervo de Dios en muchas cosas. Una de ellas, a redimir el tiempo. Le ayuda a resistir la tentación, a perseverar en la prueba y la aflicción. Y allí en la aflicción confiar en Dios. Y confiar en Dios en todo tiempo. No importa las circunstancias, el llamado particular que el Señor da a cada creyente es un medio que sostiene a sus hijos. Es uno de los medios que Dios usa para sostener a sus hijos en el sufrimiento y en la adversidad. Es un incentivo poderoso para cumplir el llamado que Él nos da. Esta fue la experiencia de Pablo. Él reconoció que era un prisionero por amor a los escogidos. Él dijo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Y allí en la prisión, donde no tenía la tele, donde no tenía iPhone, donde no podía recibir mensajes de texto, las situaciones no son como las de hoy, las prisiones o algunas de ellas. No. Aquello era terrible. Créanme, ni ustedes ni yo quisiéramos estar en un lugar como aquel hombre estaba. Pero él había sido llamado por Dios. Su sufrimiento no era en vano. Aquello lo sostenía. Pablo conocía lo que Dios le había llamado. Él tenía también un conocimiento correcto del tiempo en que vivía y de las demandas y retos de ese tiempo. Tal conocimiento era especial y de incalculable valor en tiempos de oscuridad, tensión, presión y adversidad. Mantenía su mirada en la misión que Dios le había encomendado. Le llevaba a mirar hacia aquel que le había enviado. El creyente que vive de una manera digna del Evangelio es consciente de su llamado. Esta conciencia es un medio de gracia que le anima a servir al Señor. El creyente que vive consciente de que Dios lo llamó de las tinieblas a la luz, de que lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el creyente que es consciente de su llamado afronta los retos y los peligros asociados con ese llamado y lo hace dependiendo de Dios. Porque es consciente de su llamado, él se esfuerza por cumplirlo. Él es también consciente del tiempo en que vive. Hombres como Lutero, Calvino, Whitefield, Spurgeon eran hombres conscientes del tiempo en que vivían y lo que el llamado divino requería de ellos en ese tiempo. No estaban perdiendo el tiempo. No estaban dejando que las nuevas ondas y corrientes le llevaran de aquí para allá. No. Ellos eran conscientes de su llamado, entendían lo que esos tiempos requerían y estaban firmes dependiendo de Dios para ser fieles a Dios en ese tiempo. Dependiendo del Señor, se entregaron de lleno a cumplir su llamado. Ellos no estaban perdidos, sabían lo que Dios le quería de ellos, entendían cuál era su llamado y llegaron al conocimiento de su llamado y de lo que Dios esperaba de ellos en ese tiempo, no por lo que decía el mundo, la cultura, el ambiente religioso innovador que les rodeaba, ni por los deseos de la gente, sino por medio de la aplicación de la palabra de Dios a sus vidas en el momento de la historia que les tocó vivir.
Su plan no era que fueran conocidos, su plan no era, vamos a ver qué vamos a hacer para llegar a tener mayor influencia y permitir que esa perspectiva comenzara a gobernarlos. Cuando nosotros dejamos las Escrituras, nuestro llamado, y comenzamos a dejar que ese principio de qué podemos hacer para tener mayor influencia sobre las masas, para que supuestamente conozcan la verdad, cuando ese principio comienza a controlarnos, ya no es sola Escritura. Ahora tal vez es el ambiente religioso, lo aceptado, lo moderno, lo que es nuevo. Whitefield, Calvino, Spurgeon entendieron su llamado, entendieron sus tiempos. Ellos entendieron que lo importante no es quiénes estaban con ellos, sino qué requería Dios de ellos. ¿Para qué? Para ser fieles en esta generación. Josué tuvo una experiencia, lo llevó a reconocer su llamado. Dice en Josué capítulo 5 versículo 13 al 15: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire la preocupación de este hombre, la preocupación de algunos de los nuestros. ¿Quiénes están con nosotros? ¿Eres de los nuestros o de nuestros amigos? Y él respondió: no, más bien vengo ahora como capitán del ejército del Señor. En aquel momento, la cuestión fundamental no era la afiliación de aquel hombre, o si aquel hombre pertenecía al grupo de Josué. La cuestión fundamental era qué requería el Señor de Josué. ¿Cuál era su llamado? ¿Cómo el Señor quería que él le sirviera? Finalmente Josué entendió, y por esto dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? No qué dice el mundo y la cultura, no qué dice el nuevo calvinismo, no cuántos somos, con quienes estamos asociados. Somos parte de ese grupo que es conocido. No. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y si nosotros perdemos esto, vamos a perder o no vamos a poder entender a lo que Dios nos está llamando en estos tiempos. Porque nuestra preocupación no será estar firmes en la verdad, sino ¿qué hay de nuevo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué no preguntó qué dice el mundo o las naciones que me rodean, qué exige la presión. Mira, estoy bajo presión. No, él no preguntó. Él no preguntó qué dice la novedad, la necesidad, el ambiente religioso o la gente, sino qué dice mi Señor a su siervo. Esta fue la cuestión fundamental que guió a Spurgeon durante su conflicto con la Unión Bautista. Él no hizo caso ni se dejó gobernar por los deseos y la presión de aquella institución. Él entendió que la cuestión fundamental era ¿qué dice mi Señor a su siervo?
¿Qué requiere Él de mí en este momento? Aunque mis amigos, aunque mi propio hermano, aunque aquellos a quienes yo le enseñé en el colegio se opongan, aunque aquellas iglesias en la Unión Bautista me estén poniendo presión para que yo no salga, no, esa no es ni debe ser mi preocupación ni la tuya. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Y qué hizo? Reconoció el llamado divino. El reconocimiento de su llamado lo libró de muchas cosas que habrían socavado la verdad y habrían hecho a la larga mucho daño al pueblo de Dios. Él no preguntó quiénes están con nosotros. ¿Quiénes están conmigo? ¿Cuántos somos? Sino, ¿qué dice el Señor a su siervo? Y aún hoy, que su cuerpo está desintegrado en aquella tumba, Spurgeon sigue predicando, sigue enseñando, sigue como testimonio del poder de Dios a aquellos que son fieles al llamado no del mundo, la cultura, los evangélicos y lamentablemente algunos reformados. No. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y cuando aquella iglesia, hace algunos 40 años atrás, estaba por desaparecer, trae Dios otro individuo a proclamar la verdad. Allí no hay guitarras electrónicas, allí no hay baterías. Bueno, que tal vez algunas cosas no. Cuando allí se reúnen a adorar a Dios. Se predicó la palabra de Dios. El lunes está a orar y clamar a Dios. Lo evangelístico, que a veces están presentando la palabra de Dios. Dios se ha encargado de las consecuencias. Dios ha vindicado a aquel hombre, pero óigame, se vio solo. Gracias a Dios por aquellos hombres que aceptan el reto por un tiempo o por el tiempo que sea de caminar solos, siendo guiados por la luz de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando a través de la historia en la iglesia. Cuando nos desviamos de esto, no somos nosotros en particular que sufrimos, sino la iglesia. Primero la verdad de Cristo. Se abren las puertas para la confusión, y lo que construyes por aquí lo destruyes por acá. Porque si por aquí estás hablando de la soberanía de Dios y por acá estás haciendo la adoración al hombre lo central o el centro de todo, lo que dices por aquí lo anulas por acá. ¿Y qué tenemos? A la larga, no personas predicando la palabra y adorando a Dios bíblicamente, sino lo que vemos en mucho del mundo evangélico. Queridos hermanos, es importante conocer nuestro llamado. Josué entendió que lo importante no es quienes están conmigo, sino qué requiere Dios de nosotros. ¿Qué requiere Dios de esta iglesia, en este lugar, en este tiempo? ¿Cuáles son vuestras responsabilidades como iglesia hacia la iglesia universal? Esto es importante, no es cualquier cosa.
El conocimiento de nuestro llamado trae gran libertad, seguridad, estabilidad, y no permite que seamos sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, novedad, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Conoces tú cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios requiere de ti en estos tiempos de inestabilidad social, política y religiosa? En los años en que Jonás sirvió fielmente al Señor en Israel, él gozó de conocer el llamado de Dios para el tiempo que le tocó vivir. Hermanos, cuando uno mira el internet y ve lo que está pasando bajo el nombre calvinismo y doctrinas de la gracia, da tristeza y pena, y a veces vergüenza. Que Dios nos libre a nosotros de ser una de las estadísticas. Y eso significa para algunos de nosotros que tendremos que andar solos. Oh, sí, es verdad, Dios tiene misericordia y nos sostiene y nos ayuda. Y cuando hablo, no hablo en términos de una soledad absoluta. No vamos a caer donde cayó Elías. Oh, Señor, yo solamente he quedado, ¿qué está pasando aquí? No, hay un sentido de un camino que uno tiene que andar en cierta forma solo. En los años que este hombre sirvió fielmente al Señor, él gozó de conocer el llamado de Dios. Jonás gozó del privilegio de ejercer el oficio de profeta, de ser un siervo útil del Señor, de vivir en la presencia de Dios, de conocer el llamado de Dios. Finalmente Jonás gozó de la comunión espiritual de sus hermanos. En el tiempo en que él vivió habían otros profetas y otros siervos del Señor llamados hijos de los profetas. Y esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, no tienen que buscarlo, pero en el capítulo 2, versículo 3, 5, 7, 15, capítulo 4, versículo 1 y 38, capítulo 5, versículo 22, capítulo 6, versículo 1. También habían centros llamados escuelas de los profetas, aunque no sabemos si Jonás visitó o vivió en uno de estos centros. Él pertenece a esa generación. Probablemente tuvo comunión con otros siervos de Dios y con aquellas personas del pueblo de Dios que se identificaban y apoyaban el ministerio del profeta del Señor. Esto dio oportunidad para que el profeta tuviera comunión con sus hermanos. La comunión con ellos lo animó a servir al Señor. En fin, estos privilegios formaban el trasfondo de la vida de Jonás antes de su llamado a Nínive. Este hombre, a quien vino la palabra del Señor, gozaba de ricas y abundantes bendiciones y de grandes privilegios. Pero lamentablemente, cuando lo vemos en el tiempo en que Dios lo envió a Nínive, huía de la presencia del Señor. Esta huida manifestaba su deterioro y desvío espiritual. A pesar de los privilegios pasados y su servicio útil en el reino, este hombre tropezó y cayó. No era cualquier hombre que cayó aquí. Entonces, lo vemos así, entramos en el primer capítulo y oye, ¿qué clase de profeta es este? No, este no era cualquier profeta, este era un hombre de Dios, este no era las columnas, este no era cualquier hombre. Pero este hombre se había apartado del Señor, había permitido que su exclusivismo racista y los prejuicios de su nación y otras cosas lo desviaran, cerraran sus ojos o velaran sus ojos y su vista,
y se apartó de la presencia del Señor. Y tal fue el carácter del desvío de este hombre, que no se podía distinguir de una apostasía final. Ahora usted dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque ustedes y yo vemos lo que pasó después. Pero ¿saben lo que es huir de la presencia de Dios? Para huir a Tarsis. Una de las lecciones que debemos aprender del desvío del profeta es que no importa cuántos privilegios espirituales hayamos recibido en el pasado, ninguno de ellos en particular o todos en conjunto pueden reemplazar nuestra obediencia a la palabra de Dios en el momento presente. Ahora, esto es tan importante, quiero volver a repetir. No importa cuántos privilegios espirituales hayamos recibido en el pasado, ninguno de ellos en particular, o todos juntos o todos en conjunto, pueden reemplazar nuestra obediencia a la palabra del Señor en el presente. Ferguson dijo: las grandes bendiciones producen buen fruto en el presente solo cuando obedecemos continuamente al Señor. Los privilegios que tenemos o los que hemos gozado en el pasado no nos libran de obedecer al Señor continuamente, no nos libran de obedecerle en el momento presente. Si dejamos de obedecer al Señor, nos desviaremos. Los privilegios y bendiciones del pasado no seguirán produciendo en nosotros un buen fruto. Si dejamos de confiar en el Señor y de obedecerle en el presente, los mejores privilegios que hayamos gozado no producirán un buen fruto en nuestras vidas. Si nosotros deliberadamente dejamos de obedecer al Señor para seguir nuestro plan o hacer las cosas como nosotros creemos que debemos hacerlas, ignorando lo que Dios, o siendo indiferente a lo que Dios dice en su palabra, y así nos entregamos a hacer el deseo de nuestro corazón y seguimos los dictados de nuestros sentimientos. Jonás dejó de obedecer al Señor. Él pensó que la mejor manera de extender el reino de Dios, de cuidar y guardar al pueblo de Dios, era siguiendo sus propias ideas. Su desobediencia lo llevó a un deterioro espiritual. Este deterioro lo apartó de Dios. Huyó de la presencia de Dios. Huyó de los medios de la gracia, del culto, de la adoración pública, de una íntima comunión con Dios, de deleitarse en la presencia del Señor. Al huir de la presencia de Dios, esto lo dejó expuesto a grandes peligros. Miren dónde este hombre se vio. Dios lo reprendió. Dios lo humilló, Dios lo castigó y se vio en el vientre de un gran pez. Y si nosotros nos desviamos, nos convertiremos en obstáculos que impedirán el avance del reino de Cristo y no nos irá bien. ¿Quieren que todos los privilegios y bendiciones que ustedes han recibido como iglesia sigan produciendo frutos que rindan honor a Cristo? ¿Que todo esto les impida caer en un desvío espiritual? ¿Quieren que todos los privilegios y bendiciones que han recibido sigan produciendo frutos abundantes en sus vidas y en la vida de otros? Entonces tenemos que tomar en serio el ministerio de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios continuamente. Continuamente sirviéndole fiel.
No resistas el ministerio del Espíritu Santo cuando se predica la palabra, cuando te dice lo que Él desea y demanda de ti. Vino la palabra del Señor. ¿Te ha hablado Dios hoy? Levántate, cumple su voluntad. No salgas por ahí y te olvides de lo que oíste. Dios habló, su palabra se explicó, se aplicó. Levántate, cumple su voluntad. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Eso lo dijo Cristo. Nuestros privilegios, las bendiciones pasadas, el éxito que anteriormente gozamos, no nos librarán de nuestra responsabilidad de obedecer hoy a Dios. Si no le obedecemos hoy, estos privilegios y bendiciones del pasado no nos librarán del desvío espiritual o de la apostasía y de ser instrumentos que desviemos a otros de la verdad. Pablo reconocía esta verdad y por esta razón dijo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 al 27: y todo el que compite en los fuegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Yo no puedo decir, bueno, Señor, porque tú nos usaste, porque esto y lo otro, ahora nosotros podemos darnos el lujo de seguir nuestros propios sentimientos. No. Tenemos que mirar nuestras vidas, evaluarlas delante de Dios, según las Escrituras, y ver qué cosas hay ahí que están mal. Así estamos nosotros en North Bergen, por lo menos el pastor Piñero. Debemos evaluar nuestras vidas. Dios permite que el hombre llegue al fin de sí mismo. Aquí es donde vemos a este hombre. Jonás descendió a las profundidades del mar. Un gran pez se lo tragó. ¡Qué experiencia! ¡Qué cosa terrible! Huir de la presencia de Dios. ¡Qué cosa terrible! El no obedecer el mandato de Dios. Descendió a las profundidades del mar. Y eso ilustra lo que había pasado en el corazón y la vida de este hombre. Había descendido, como él dijo: descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Ahora, ¿dónde podemos ver la gracia de Dios en este relato? Dios permite que el hombre llegue al fin de sí mismo, al fin de sus fuerzas, deja que descienda al punto más bajo, para que se dé cuenta que su restauración o salvación procede solo de Dios. El único que puede salvarle de su miseria, ruina y desvío espiritual es Dios. Por tanto, es a Dios a quien Jonás debía buscar. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2. Allí en las profundidades clamó a Dios y pidió misericordia. A donde Dios tiene que llevarnos muchas veces para que realmente clamemos a Él pidiendo misericordia.
Bueno, pues hasta aquí hemos visto algo de la magnitud del desvío del profeta. Ahora consideremos las consecuencias de su desvío y su restauración. Toda acción tiene una consecuencia. La desobediencia del profeta tuvo sus consecuencias. En primer lugar, su desvío le llevó a depender de los actos providenciales de Dios. De los actos providenciales de Dios. En vez de depender de la revelación objetiva de Dios, se desvió, o su desvío le llevó a depender principal y exclusivamente de los actos providenciales de Dios. Jonás decidió huir a Tarsis. Observe, no consultó al Señor para conocer la voluntad de Dios, sino que descendió a Jope. Allí encontró un barco que iba a Tarsis. Fabuloso, todo va como planifiqué. Después de todo, el Señor parece que no está tan disgustado conmigo. Mira cómo en su providencia ha provisto los medios para llegar a Tarsis. Ay, estoy tan cansado, todos estos años he ministrado. Llegó el momento de llegar a un lugar, España, irme a la ribera y allá poder descansar un poco. Fíjate, llegué a Jope y aquí encontré el barco que debía tomar. Y hermano, esto no es como cuando usted va a Inglaterra y va a tomar un barco, o aún aquí en España cuando va a tomar un tren. Llega la hora, usted sabe que, y de cada tanto viene. No, allí había que esperar, no llegaba al puerto y había que esperar a ver que se pareciera, y a veces eso tomaba tiempo para que. Mira, llegué y allí mismo estaba el barco. ¿Tú ves? Además, tengo lo que necesito para pagar el pasaje. Tengo suficientes euros para pagar. Y tengo suficientes euros para también pagar mi estadía ya en Tarsis. Que todas estas cosas tomen lugar justo cuando lo necesito no puede ser una coincidencia. Esto sin duda es una señal del cielo que aprueba mi conducta, que apoya mi decisión, que respalda lo que quiero hacer. Si el Señor no quisiera que yo fuera a Tarsis, yo no hubiera encontrado un barco con destino a ese lugar. Observe, en su desvío espiritual, Jonás dejó que las circunstancias o los actos providenciales de Dios la guiaran. Ahora bien, tomar los actos providenciales como nuestra fuente de guía es un gran error. Primero, porque no entendemos la totalidad de todos estos actos. Segundo, porque nuestro corazón engañoso y pecaminoso puede llevarnos a interpretar incorrectamente estos actos providenciales. Tercero, porque estos actos providenciales pueden ser una prueba para probar nuestros corazones y lealtad. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Cuarto, porque la única fuente que puede darnos la luz para que podamos interpretar correctamente los actos providenciales de Dios y así no ser engañados por nuestro corazón engañoso es la palabra de Dios. Salmo 19, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para toda enseñanza, para reprender, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué haga? El hombre alcance la perfección, alcance madurez y esté preparado para realizar toda buena obra, la voluntad de Dios. Y necesitamos desesperadamente. Observen cómo el salmista en el Salmo 19 habla de la creación y cómo Dios sí se revela en la creación. Es el libro de la revelación general, pero tan pronto como Él establece tal cosa, usted lo ve corriendo. ¿Y qué hace? Habla de la palabra de Dios. Él necesita esa palabra para poder interpretar y entender correctamente todo lo que está pasando, todo lo que Él ve. El barco, Jonás partió para Tarsis, probablemente pensando que la providencia favorecía su viaje.
Y en su viaje a Tarsis se dio cuenta que aquellas circunstancias o actos providenciales que parecían favorables no lo eran. Al contrario, tales actos providenciales lo llevaron al borde de la muerte. Jonás capítulo 2, versículos 2 y 6. El barco que estaba en el puerto no era el medio para que Jonás lograra su objetivo, sino que era el instrumento terrible que Dios usaría para afligirle y disciplinarle. En esto encontramos una lección espiritual muy necesaria para nosotros. En estos días en los que se da un lugar predominante a la experiencia religiosa, para conocer la voluntad de Dios es importante que subrayemos el siguiente principio. Dios comunica su voluntad fundamental y principalmente por medio de su palabra. Esta es la fuente que debe de dirigirnos para conocer la voluntad de Dios. En una generación inclinada o que depende de las impresiones, circunstancias, experiencias, oportunidades, señales, tenemos que prestar atención, mucha atención a este principio. El error de Jonás nos enseña claramente lo que otro siervo del Señor aseveró: no te dejes guiar por las providencias cuando te niegas a ser guiado por la palabra de Dios. No tomes los acontecimientos de tu vida cotidiana como tu instructor cuando no has tomado la palabra como lámpara para tus pies y luz para tu camino. Jonás siguió no el curso correcto y sufrió la consecuencia. Muchas veces nos encontramos en tremendos, yo no sé si aquí se entiende, en tremendos líos, tremendos problemas, crisis. ¿Por qué? Por eso mismo, porque hemos estado siguiendo o nuestro corazón o hemos estado dependiendo exclusivamente de los actos providenciales de Dios. Esta fue la experiencia de Israel. Dios le dio lo que buscaba, pero con esto le envió también una plaga mortal. Salmo 106, versículo 15. También debemos recordar que cuando tenemos un corazón rebelde que no quiere someterse a la voluntad de Dios, no debe sorprendernos que aparezcan oportunidades para que podamos hacer lo que deseamos. Al diablo le gusta esas cosas. Y Dios muchas veces permite o dirige ciertas cosas para probar nuestro corazón. Nunca debemos ver los actos providenciales de Dios como aquello que justifica nuestro desvío o desobediencia, sino como un medio que Dios usa para que podamos ver la verdadera condición de nuestro corazón. Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Nunca debemos ver los actos de Dios como aquellas cosas que debemos usar para justificar nuestra desobediencia. El desvío espiritual preparó al profeta para depender de los actos providenciales de Dios. En segundo lugar, el desvío de Jonás lo incapacitó para afrontar la crisis y dar un buen testimonio. Lo incapacitó para afrontar la crisis y dar un buen testimonio. De todas las personas en el barco, Jonás era el más inútil. Su deterioro espiritual lo incapacitó para actuar correctamente, para dar guía espiritual, para dar un buen testimonio. En un tiempo de crisis estaba acostado, dormía profundamente. Un comentarista dice que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, sugiere que el capitán solo pudo encontrarlo porque el hombre roncaba. Ciertamente él dormía profundamente,
Probablemente se sentía agotado por las energías que había gastado al huir de la presencia del Señor, porque no hay cosa que canse más a uno que tener una mala conciencia. El capitán del barco escuchó el ronquido de Jonás, y al encontrarlo dormido le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. ¡Qué palabras! ¿Qué fue lo que el Señor le dijo antes de que esto ocurriera? Levántate, ve a Nínive. Y ahora viene el capitán y le dice: levántate. No solamente despertó a aquel hombre, despertó la conciencia de aquel hombre, pues le llevó a recordar lo que Dios le había mandado. Ahora observen la diferencia entre Jonás y Pablo en una situación similar. En Hechos 27, por el tiempo no voy a entrar allí, pero en Hechos 27, de 9 al 11, y de 18 al 26, vemos a un hombre que vivía consciente de la presencia de Dios. Pablo era ese hombre. Él vivía consciente del poder sustentador, fortalecedor de la presencia de Dios, presencia que lo dirigía y favorecía, y así sostenido y guiado por la presencia del Señor, en aquel momento cuando aquel barco se iba a hundir, Pablo tomó la iniciativa para afrontar la crisis y para dirigir a los que estaban en el barco. Después de recibir la palabra de su Señor, dijo a los marineros, al capitán, al centurión: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, que nadie perdería la vida. He aquí ese hombre tomando un lugar de líder, tomando la iniciativa, porque vivía consciente de la presencia de Dios y estaba siendo fortalecido, tenía comunión con Dios. Jonás no pudo animar a los marineros del barco, no pudo decir: tened ánimo, porque yo confío en Dios. No pudo decir: esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios a quien yo sirvo, por tanto os exhorto, os amonesto. Jonás no tomó la iniciativa para exhortar y dirigir a aquellos hombres, aunque él conocía a Dios. No estaba listo para afrontar la crisis. En vez de estar listo para ministrar al capitán, fue el capitán que le ministró a él: levántate, invoca a tu Dios. Eso fue una reprensión. ¡Qué vergüenza! El testimonio de Jonás delante de los marineros cerró su boca. Es decir, no pudo hablar estos hombres del poder salvador, transformador y preservador de Dios. ¿Por qué qué? Porque su vida no manifestaba esa realidad. Cuando nos comportamos mal delante de los impíos, nuestra boca se cierra. No nos atrevemos a hablar. Nos sentimos avergonzados porque nuestra conducta no es consecuente con lo que profesamos. Otra consecuencia del desvío espiritual de Jonás fue que se sintió inepto e inservible. Pensó que nunca más podría ser útil en el reino de Dios. Convencido de esta postura y para evitar que los marineros murieran, les dijo que lo lanzaran al mar. Mira dónde estoy. Ya para mí todo se acabó. Láncenme al mar. Aunque los marineros no querían hacer esto, lo hicieron. Y un gran pez se tragó a Jonás. Y así Jonás descendió a las profundidades del mar. Allí en el vientre de aquel pez, el Señor mostró a Jonás la bajeza de su condición, su necesidad, la necesidad de este hombre de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para restaurarle. A veces Dios permite que descendamos a lo profundo del mar. Sí, yo sé que algunos de ustedes entienden que esto no es literal, pero saben algo de lo que significa esta experiencia.
A veces Dios permite que descendamos a lo profundo del mar para que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual, así como es. ¿Para qué? No para que nos quedemos ahí, sino para que miremos a Dios. Hermanos, recuerden que Jonás reconoce: la salvación es de Jehová. Jonás llegó al punto donde ya no podía mirarse a sí mismo, donde reconoció su desvío y su deterioro, y lo que había hecho, y lo miserable que era, y la condición espiritual en la que se encontraba. No había escape. En aquellos días no había submarinos. Los Estados Unidos o alguna otra potencia no existía que podía llegar abajo a ver si encontramos, están tratando de encontrar aquel avión. No había nada de eso. Para él, en lo que respectaba a él, ya todo se había acabado. Allí no había salvación. El único que podía salvarle de allí, de ese lugar, era Dios. De manera que para él no era un chiste, ni simplemente una expresión, ni tratar de decir que era un calvinista cuando él dice: la salvación pertenece a Jehová. No, es que él entendía en su propia experiencia, por lo que estaba pasando, que no había alma humana, ni situación, ni ninguna otra cosa fuera de Dios que podría librarlo a él de donde él se encontraba. Y hermanos, hay situaciones en nuestra vida donde Dios nos pone allí mismo y no vemos salida. La única salida que vemos es clamar a Dios. Y este hombre clamó a Dios. Y Dios escuchó. Dios siempre escucha un alma contrita y humillada. Este hombre clamó y Dios lo escuchó. Jonás fue tragado por un gran pez. ¡Qué experiencia desagradable! Ustedes no se lo pueden imaginar, y yo tampoco, porque no hemos estado ahí. Pero voy a usar algo que le va a dar una sensación de alguito de lo que aquel hombre estaba pasando. ¿A ustedes alguna vez no le ha pasado que están durmiendo y de momento lo que tenían aquí abajo, que habían comido hace siglos, ¡ay, qué desexperiencia! ¡Qué experiencia tan desagradable! ¿Cómo duele eso y pica eso? Y si usted no es cuidadoso, esto te puede hasta regarse así por los pulmones y ya, listo. ¡Qué desagradable! O cuando usted vomita. ¡Ah, qué experiencia desagradable! Este hombre se encontraba en el vientre de un pez. Aquello no era un hotel. Era una experiencia bien desagradable. Era una tumba, hermanos. 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Esta experiencia produjo gran aflicción. Parecía que el fin de su vida en esta tierra había llegado. Escuchen el lenguaje que Jonás usa para describir su aflicción, capítulo 2, versículo 1. Y dije en mi angustia, versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma. Humanamente no había solución, parecía que no había forma de escapar de aquella situación espantosa. Jonás dijo: todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. La mano dura de el amor y la misericordia de la disciplina paterna estaba sobre Jonás. Esto fue necesario para restaurar el buen juicio al profeta, para darle sabiduría, para enternecer su corazón, para que él volviera de corazón a buscar a Dios, para que él se sometiera a la voluntad de Dios. Dios no había acabado con ese hombre. Dios tenía un propósito para este hombre, pero antes de usar a ese hombre tenía que humillar a ese hombre. Y tenía que llevarle a conocer a Dios como él nunca lo había conocido en su propia experiencia. La mano dura de la disciplina paterna vino sobre él para llevarle a confiar en Dios y en su palabra.
Esta providencia aflictiva lo llevó a orar, lo llevó a reconocer nuevamente la salvación. Aleluya, es del Señor. Allí en la aflicción, la palabra de Dios nuevamente fue buscada. Usted lo sabe porque las clases de oración que él hace, él cita versículos bíblicos. Esto volvió a ser el fundamento para buscar y clamar a Dios. Nuevamente la palabra de Dios vino a ser su comida y bebida, su gran tesoro. Uno conoce que un creyente ha sido restaurado de su desvío cuando vuelve realmente a la palabra. Cuando las promesas de la palabra y todo su contenido vienen a ser su refrigerio y la alimentación para su alma. Palabra que ahora busca, que ahora desea. Después de ser restaurado a la palabra, Jonás fue restaurado a la presencia del Señor. Al ser restaurado a la presencia del Señor, Jonás fue colocado nuevamente en su oficio. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Hijo de Dios, si te has apartado de Dios, no continúes en esa condición. Clama a Él como Jonás lo hizo, clama a Él como David lo hizo en el Salmo 34. Este pobre clamó y el Señor le oyó, lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Su gracia poderosa, si tú clamas, te restaurará. No continúes en desvío, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si te encuentras bajo la mano fuerte del Señor, esa mano amorosa y misericordiosa de su disciplina, di como el salmista: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Hermano, si tú te encuentras en el mismo lugar que Jonás se encontró, si piensas que para ti no hay salvación, no hay manera de resolver tu problema, que todo está perdido, entonces te digo, el libro de Jonás fue escrito para ti. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Clama como Jonás. Cuando parecía que todo se había perdido, este hombre clamó y Dios le oyó y le respondió, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Qué bueno es el Señor, de cuántas cosas nos ha librado. Tú, amigo incrédulo, que te encuentras en miseria espiritual, arruinado por tus pecados, sufriendo las consecuencias de tu vida pecaminosa, que tienes una conciencia cargada, que sientes el peso y las consecuencias de tu pecado y de tu maldad, ves que estás separado de Dios y que aquello que te tiene separado de Dios es tu pecado, a ti, mi amigo, te digo que para ti también hay esperanza. Mira al Señor, Él escucha a aquellos que claman. Que Dios use su palabra para el bien de ustedes y de nosotros, en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, que nos instruye, nos guía para que andemos en tus caminos.
Alabamos tu gracia, que salva y que también restaura, que salva, disciplina y restaura. Te damos gracias por lo que tú hiciste en este siervo tuyo de antaño y por medio de él. Padre, perdónanos cuando hemos tomado un camino diferente, cuando nos hemos desviado espiritualmente. Perdona nuestro desvío. Obra en nosotros, para que si estamos ahí, clamemos con fe y esperanza, y tú oye la oración. Ten misericordia. Gracias por el poder de tu gracia, que salva hasta el fin. En Cristo. Amén.